Para los que llevan algún tiempo aquí con nosotros, saben que hemos estado cubriendo el libro de Romanos. Esa carta probablemente algunos consideran que es la epístola más importante de todo el Nuevo Testamento, la carta más completa, la carta con mayor carne teológica y doctrinal. Y algunas personas piensan que si no tuviéramos los otros 65 libros de la Biblia y solamente tuviéramos la epístola a los Romanos, una persona podría ubicarse, sabría exactamente lo que Dios está pensando, sabría el dilema tan grande en que nos encontramos los seres humanos, tendríamos la solución para nuestra salvación que se perdió, la desobediencia que nos invadió a nosotros y el pecado y la muerte que entró en la raza humana. Tendríamos la respuesta a esas cosas tan importantes, tendríamos las herramientas para poder entender la verdad acerca de una vida cristiana victoriosa, cosas prácticas. Entenderíamos perfectamente cuál es el plan de Dios para con Israel y cómo nosotros hemos venido a ser parte de ese plan de Dios para con el pueblo, la nación de Israel. Así que, mis hermanos, la carta a los Romanos es muy importante. Los que llevan tiempo con nosotros saben que hemos hablado de que Romanos es un libro jurídico, es un libro legal donde Dios aclara el problema legal que tenemos con el Rey de Reyes, con el reino de Dios, que estamos destituidos del reino de Dios. No tenemos la posibilidad de entrar al reino de Dios. Se perdió esa inocencia, la perdió Adán, perdió la inocencia y nosotros heredamos la naturaleza humana de Adán por ser Adán y Eva la primera familia. Y hemos hablado de que los primeros 3 capítulos de Romanos, que ya los hemos cubierto aquí versículo por versículo, nos habla del dilema que tenemos. De Romanos capítulo 1 al versículo 1 hasta Romanos capítulo 3, versículo 23, tenemos el dilema. ¿Cuál es el dilema? Déjenme resumírselos. Romanos capítulo 3, versículo 23, por favor. Este es el dilema. Por cuanto todos hemos pecado, esta es la conclusión de Dios, esta es la sentencia de Dios. Todos hemos pecado y todos, sin excepción, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que sea, nosotros le llamamos a la gloria de Dios, a veces le llamamos el cielo, a veces le llamamos el paraíso, a veces le llamamos la Nueva Jerusalén. Todas son palabras que aparecen en la Biblia. Pero la gloria de Dios, la gloria de poder vivir con Dios en la eternidad, estamos destituidos porque todos hemos pecado. No hay un hombre que haga el bien y nunca peque. No hay justo, dice Romanos 3:10. No hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Este es el dilema. Estas son las malas noticias. Lo bueno es que ahí no termina la historia. De Romanos capítulo 3, versículo 24 en adelante vienen las nuevas noticias. Y nosotros hemos venido hablando Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4. Hablamos de Romanos 4 la semana pasada, cubrimos unos cuantos versículos del capítulo 5 de Romanos. Por cierto, yo espero que ustedes tengan su tarjetica, si no se la dieron. Esta tarjetica es una manera práctica que ustedes tengan el capítulo 5 ahí en sus manos, que lo tengan en su automóvil, que puedan leerlo y repasarlo, los 21 versículos que hay. Mejor todavía si tiene su Biblia y está acostumbrado a manosearla, mejor aún. Además de eso se lo vamos a poner en la pantalla. Pero en Romanos capítulo 3, versículo 4, cuando Romanos capítulo 3 nos dice que la conclusión es que todo hombre ha sido hallado culpable y es condenable, todo hombre está bajo el juicio de Dios.
Eso dice Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Todo hombre ha sido hallado culpable y estamos destituidos de la gloria de Dios y nos merecemos el castigo eterno. Sin embargo, Dios en su gracia, en su favor, ha hecho algo para que nosotros podamos experimentar su amor, su perdón, su salvación, para que nosotros podamos ser absueltos de nuestros pecados, ser perdonados y recibir el perdón y la vida eterna. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 24, mientras que el 23 dice que nosotros todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El versículo 24 dice que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia, a través, el medio, el vehículo es la redención que hay en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el pago, como el sacrificio por nuestros pecados. De eso habla Romanos capítulo 3, del 24 en adelante. Y el capítulo 4 nos habla de que Dios nos está otorgando justificación, que ya hemos hablado que justificación es un término jurídico donde Dios puede declarar inocente a alguien que pueda alegar, que pueda mostrar que la deuda ha sido pagada, y ese alguien somos tú y yo, y quien pagó la deuda en lugar tuyo y en lugar mío se llama Jesús. Romanos capítulo 4 habla acerca de la fe, que somos justificados por la fe. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Romanos capítulo 4, ese es el gran problema, que en la iglesia de Roma habían romanos que no eran judíos y habían judíos. Estaban mezclados allí, y el problema con los judíos es que los judíos no se podían desprender de la idea de que ellos, su religión, su creencia en los mandamientos era lo que les daba a ellos la entrada a Dios. No se podían desprender de eso. Primero porque no creían que Jesús era el Mesías, muchos de ellos. Otros porque no podían desprenderse, no se daban cuenta que el fin de la ley, dice Romanos 10, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Que ese era el fin de la ley, ahí se acabó la ley. Adán fue creado 2000 años después. Abraham, el padre de la fe, le creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. 500 años después nace Moisés, Dios le da la ley para recalcar cuán culpables eran los hombres. Usted va a ver esta mañana en Romanos capítulo 5 que la ley en el tiempo de Moisés en el monte de Sinaí se introdujo para Dios dar más evidencia aún de que los hombres somos pecadores e imperfectos y que nadie puede cumplir 600 y tantos mandamientos. Dice Romanos capítulo 5 al final, que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Lo bueno es que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén, gloria a Dios por eso, qué bueno. Así que le voy a pedir que leamos aquí en Romanos capítulo 5 y les quiero hacer una explicación de Romanos capítulo 5. Primero empieza diciendo que nosotros estamos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha hecho las paces con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo como suficiente para pagar nuestros pecados. Y cuando le decimos a Dios, Dios, yo creo en Jesús, yo creo que Él es el Señor y que Él murió y que resucitó y pagó mis pecados y que su sangre
ha pagado toda mi deuda. Cuando nosotros creemos eso y Dios ve eso, Dios nos justifica por fe. Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada por medio de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y ahora nos podemos gloriar en la esperanza de que lo mejor viene para nosotros. Los cristianos podemos tener esperanza, mis hermanos. En esta vida tendremos aflicción, en esta vida tendremos persecución, en esta vida tendremos problemas, tendremos achaques, sobre todo los que tenemos por causa de nuestra fe en Jesús. Pero el cristiano, a pesar de los problemas que tengamos, nosotros podemos mirar el futuro con esperanza. Que nosotros podemos gloriarnos en los padecimientos y en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho, lo mejor para ti está por venir. Lo mejor tuyo no es el presente, lo mejor tuyo es el futuro. Lo mejor está por venir. Cosas que ojos no han visto, ni oído han oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Por qué debemos tener esperanza? ¿Por qué tu problema no debe atribularte y no te debes dejar poner debajo de tus problemas, sino con la esperanza que Dios nos da, levantarte y decir, yo voy a mirar con esperanza el futuro, porque yo estoy en las manos de Dios y Dios me ha prometido a mí que aún este problema, todas las cosas van a obrar para bien a aquellos que aman al Señor. Todas las cosas obran para bien. Y si estás mal y si nos toca sufrir lo que nos toque sufrir, podemos decir con Pablo, si tenemos la fe de Pablo y tenemos puesto el corazón en el lugar correcto, tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Estoy seguro que los problemas que estoy pasando no se compara con las bendiciones que me vienen a mí para el futuro. Porque para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Así que venga lo que venga. Claro, cuando uno está pasando por pruebas y por dolor y por sufrimiento, a veces uno pierde de vista esa esperanza. Pero la esperanza es esperar, aguardar lo que Dios ha prometido con gozo, con expectativa. ¿Cómo estás tú? ¿Estás aguardando lo que Dios te ha prometido? Esta mañana cantamos, ven, 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 Mesías, ven. ¿No dice la Biblia que el Mesías va a venir? Primero que va a venir por nosotros y nos vamos a encontrar con Él en las nubes, y después va a venir en su segunda venida y va a venir para cumplir todas las promesas que le hizo a Israel. Así que ¿va a venir o no va a venir el Señor Jesús? Y si tú eres de Él y Él vive en ti, de seguro que te vas a encontrar con Él. Podemos decir, ven, 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 Mesías, ven. Amén. Eso nos da esperanza. Tenemos que aprender a vivir con esperanza. Los primeros versículos los cubrimos la semana pasada. Yo voy a mencionarles algunos, pero yo lo que quisiera que me pongan aquí, lo que tiene que ver con la segunda parte de Romanos capítulo 5, quiero que me pongan ahí Adán, ¿puedes? A ver, ¿dónde está Román? Se fue, Alejandro, ay Dios mío, te deja. A ver, Adán y Jesús. ¿Qué pasó como resultado de Adán y qué pasó como resultado de Jesús? ¿O qué pasa? Adán, Dios lo creó 4000 años antes del Señor Jesucristo. Dios creó a Adán. Adán desobedeció a Dios. Dios le dio una sola ley. Todo esto es tuyo. Come, haz todo lo que tú quieras aquí en el jardín. Pero de aquel árbol que está allí, ni lo toques y mucho menos comas de él. Si lo tocas o comes de él, me desobedeciste y te van a venir las consecuencias. ¿Qué hizo Adán? Tentado por el gran tentador, por el enemigo de nuestras almas, Adán tocó, Eva tocó, ambos tocaron y ambos comieron. ¿Y qué pasó? Que Dios les dijo, el día que coman, ese día morirán. Y ese día
No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Porque mis hermanos, acuérdense que el espíritu es eterno. El alma, lo que no se ve. La Biblia dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiere decir que tu cuerpo, este carapacho que tú y yo tenemos, un día va a regresar al polvo de la tierra y no se va a ver más, es temporal. Pero el alma y el espíritu no mueren. Cuando el cuerpo muere y el alma y el espíritu se separan del cuerpo, que ese es el verdadero yo, el verdadero tú, ese es el verdadero ser, eso va a algún lugar. Y la Biblia dice que va a uno de dos: o va a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, a disfrutar con el Señor delicias para siempre, dice el Salmo 27, o va a un lugar de oscuridad y de separación de Dios, donde será el lloro y el crujir de dientes, y ese va a ser un estado permanente. El cielo, la gloria, será un lugar permanente, y la ausencia de Dios será igualmente permanente. Y el alma y el espíritu, después de una vida, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cuando el hombre muere, su alma, su espíritu van a uno de esos dos lugares. Y Dios quiere que el alma de todo ser humano vaya con él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento para que puedan ir con él. Ese es el deseo de Dios, pero el hombre tiene que escoger lo que Dios pone delante. Jesús le dijo a aquella gente: si alguno de ustedes tiene sed hoy, tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo doy. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, ¿saben quién viene a Jesús? Quien tiene sed espiritual. El que tiene sed espiritual viene, y Jesús hace la invitación para todo aquel. El que tenga sed, venga. Tiene sed, ven. Tal vez tú estás aquí esta mañana y nunca has venido a Jesús, y esta mañana cantamos: ven, ven Señor Jesús. Pero tal vez antes que eso, Jesús te está diciendo a ti: ven, ven tú a mí primero, porque yo quiero que tú seas mío y yo quiero ser tuyo, yo quiero vivir en ti. Como habla Romanos capítulo 5, que el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos es dado. Ven a Jesús en este momento, ahí en tu mente, en tus pensamientos, dile: Jesús, hoy vengo a ti de corazón, y tú me recibes. El que viene a Jesús, el Señor dijo: yo nunca le rechazo. El que venga de verdad, genuinamente, el Señor no te rechaza. Él quiere que tú y yo y que todos nosotros vengamos a Él. Así que esa es la gran bendición, es que podemos evitar ese lugar de castigo, ese lugar de oscuridad, ese lugar de tinieblas para siempre, ese lugar donde Dios estará eternamente ausente, ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Podemos evitarlo, y en cambio podemos estar en ese lugar que Pablo dijo que vi cosas que no les he dado al hombre repetir. El paraíso. Yo quiero ir allí. ¿Y tú? Podemos ir allí. Adán hizo que el paraíso se saliera de nosotros. Adán desobedeció y nosotros somos familias de Adán. Heredamos la naturaleza imperfecta y pecaminosa. Todos somos imperfectos, todos hemos pecado. Y en esta mañana yo quisiera que hiciéramos una distinción, porque Romanos capítulo 5 nos habla de la distinción que hay entre Adán y lo que pasa o lo que pasó con Adán, y Jesucristo y lo que pasa con Jesucristo. ¿Me puedes dar el otro slide, por favor? El otro. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió por causa de Adán? Y la cara opuesta, ¿qué sucede gracias a Jesucristo? ¿Qué sucedió como consecuencia de Adán? Lo vamos a ver en esta mañana. Empiecen a añadir
a la lista hay dos columnas, bajo Adán y bajo Jesucristo. Romanos capítulo 5 no puede estar más claro que Adán nos provocó las siguientes cosas y Jesucristo nos concede las siguientes bendiciones. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a leer. A ver, miren lo que dice Romanos capítulo 5. Ya lo cubrimos el domingo pasado, pero quiero recalcar algunas cosas. Versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Jesucristo murió no por los buenos. Él lo dijo, yo no he venido a buscar a justos, yo he venido a buscar a pecadores. El médico no viene buscando a los justos, el justo no necesita médico, el enfermo. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Ahí estoy yo en esa lista. ¿Cuántos están en la lista conmigo? Yo estoy ahí. No es que yo era malo. No, yo soy malo. Y tú también. Somos malos porque ninguno puede cumplir el estándar perfecto de santidad de Dios. Dios muestra, sin embargo, su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora dice Pablo aquí, pues ahora, versículo 9, nótese la frase, mucho más, ahora mucho más, si yo cuando era pecador, Cristo murió por mí, ahora que recibí a Cristo, mucho más, estando ¿cómo? ¿Estando cómo? ¿Estando en cómo? Ya, estando ya, no todavía, no aún, estando ya justificados. Estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre seremos salvos de la ira. Lo único que te puede dar a ti justificación, exoneración, perdón, donde Dios diga, absuelto, no tengo cargos en contra de él o de ella. Lo único es la sangre de Jesucristo. Que tú seas lavado, que tus pecados sean lavados por la sangre de Jesucristo, que tiene un poder que no hay manera de describirlo. La sangre de Jesús, la sangre perfecta, la sangre santa, la sangre pura del Cordero de Dios, que puede no solamente cubrir, no, la sangre de Jesús quita nuestros pecados. Y dice, si nosotros que éramos pecadores, hemos puesto nuestra fe en la sangre de Jesucristo, hemos sido ya justificados. Léanlo. Antes de eso, ¿qué éramos? Versículo 10. Éramos enemigos. Cuando éramos enemigos, vinimos a Cristo y le dijimos, Señor, no quiero ser más tu enemigo. Dios, yo quiero creer que la verdad está en ti. La verdad se llama Jesús. Jesús es la medicina para mí. Jesús es mi Salvador. Jesucristo entra en mi vida. Yo te recibo, yo te acepto, yo confío en ti, yo creo en ti de todo corazón. Cuando hacemos eso, en ese momento Dios nos reconcilia consigo mismo. Dice que somos reconciliados con Dios. Lo leyeron, versículo 10. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida de Jesús. Jesús murió y con su muerte nos reconcilió y ahora está vivo. ¿Y qué está haciendo ahora Jesús? ¿Saben ustedes lo que Jesús está haciendo en este momento? Dice el Señor que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que el único que intercede no es el Espíritu, es el Hijo también, que está diciéndole, Padre, ese es mío, ese creyó en mí, a ese lo lavé con mi sangre y está intercediendo por nosotros ante el Padre. Dime si eso no es razón de tirarnos de barriga y decirle, Señor, mi vida entera, 2 vidas, 3 vidas, no son suficientes para pagarte lo que tú has hecho por mí. Seremos salvos por su vida. La vida salvadora de Jesús, la muerte reconciliadora de Jesús
y la vida salvadora de Jesús. Jesús nos salva de la ira venidera. Amén. Vamos a la parte de atrás. Vamos a comenzar por el versículo 12, que todo está unido. Todos estos versículos. Por tanto, si me ponen ahí el 12, Alejandro, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál es el hombre por el cual el pecado entró? El pecado entró en el mundo por Adán. Así que pónganlo ahí en la listica, en su mente o en sus noticas. ¿Qué entró por medio de Adán? El pecado entró en el mundo. Y por el pecado, la muerte. Desde Adán hasta el día de hoy existe la muerte física. Y triste decirlo, existe la peor de las muertes, que es la muerte espiritual, que es la separación. Cuando el espíritu está muerto, no es que no existe, es que el espíritu está separado del espíritu de Dios. La salvación es cuando el espíritu nuestro se une al espíritu de Dios y ya no somos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y su espíritu vive en nosotros. Eso es vida. Cuando el espíritu no está en nosotros, nuestro espíritu está muerto, está separado de Dios. Cuando Adán pecó, por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte, porque todos los hombres han pecado. Así que no es que Adán pecó y tú no, y tú y yo no. Es que todos hemos pecado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora miren lo que dice. Dice que antes de la ley había pecado en el mundo. Aquí está Adán. Pecó, entró la muerte, los hombres murieron. Acuérdense, vemos ahí el pecado en acción. Los primeros hijos de Adán y Eva, ¿cómo se llamaron? Abel y Caín. Los primeros, ¿qué hizo a Caín? Se enojó, tenía envidia, estaba con reconcomio con su hermano y lo mató. Óiganme, más claro que eso ni el agua. El pecado está en la familia humana, el egoísmo, el protagonismo. Piensen lo que usted quiera, que sea algo que Dios no es, y el pecado está en nosotros. Todos somos pecadores. Pero había muerte, pero no había ley. El problema aquí era que los judíos creían que la ley, con la ley de Moisés, lo resolvían todo. Adán peca. Entra la muerte al mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero la ley no estaba inculpando porque no había ley. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que hubiera una ley? Había muerte, pero no había ley. Pasaron 2500 años. Desde Adán hasta Moisés, 2500 años. Dios trataba con los hombres tenían la conciencia, los hombres tenían la voz de Dios. Dios se comunicaba con los hombres como se comunicó con Abraham. Dios se comunicaba, Dios le revelaba a los hombres. El mundo era un mundo de mucha impiedad y estaban yendo en contra de Dios y no tenían en cuenta a Dios. Pero entonces Dios dijo, ahora para mayor evidencia viene la ley. 2500 años después, Moisés recibe la ley de parte del Señor. Había pecado. Dice que el versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a la manera de la transgresión de Adán. No pecaron igual que Adán, pero tenían pecados similares. Versículo 15. Está un poquito más oscuro la letra, la tinta. Pero el don no fue como la transgresión. Por medio de Adán vino la transgresión. Ahora, por medio de Jesucristo, viene el don. Miren lo que dice ahora. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron, ¿cuántos? Muchos. Por la transgresión de Adán, muchos. Hasta nosotros nos ha tocado el ramalazo de la muerte. Ahora abundaron mucho más para los muchos. ¿Qué cosa abundó? Para los muchos, ¿qué abundó? La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es
Jesucristo. Adán, muerte. Jesucristo, gracia, don y vida. Se lo debemos todo a Jesús. Todo. Sigamos. Versículo 16, con el don de Jesucristo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cuántos pecados cometió Adán? Uno. Un pecado trajo ¿qué cosa? Juicio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para condenación. Así que Adán pecó, vino la muerte. ¿Y qué más vino? Un solo pecado. ¿Qué vino? Condenación. Un solo pecado trajo condenación a la familia humana. Y Dios dijo, así es la cosa. Vamos para el lado de acá y vamos a darle la contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Mire lo que dice. El don vino a causa de cuántos pecados, de muchas transgresiones para justificación. Un solo don, el don de la salvación para todos los hombres. Un pecado, condenación para todos los hombres. Un sacrificio para justificación de todos los hombres. Es lo que nos está enseñando el apóstol aquí. Versículo 17. Si por la transgresión, esto no es un jueguito de palabras para agarrarnos de atrás para adelante. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ahora, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de ¿cuántos? De uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Quiere decir que como el pecado de Adán nos condenó a ti y a mí, la justicia de Cristo nos justifica a ti y a mí también. El pecado de Adán nos marcó y somos pecadores por el pecado de Adán. Y ahora ya pecamos nosotros también porque heredamos esa capacidad, esa habilidad. Ahora, por la justicia de Jesús, nosotros heredamos la justificación que nos da vida. Mis hermanos, piénsenlo, pídanle al Señor, Señor, dame entendimiento para este juego de palabras, poderlo entender. Esto es importantísimo. Era importante para Pablo aclarárselo a los romanos en una iglesia donde habían judíos y gentiles. Nosotros no tenemos judíos y gentiles aquí, pero se nos ha predicado tanta ley, una cantidad de ley tremenda que nos cuesta trabajo creer que Dios nos pueda justificar por la fe en Jesucristo. Tenemos que limpiarnos de esa concientización de legalismo. La ley no nos puede salvar. Lo único que nos salva es la fe en la sangre de Jesús, en la muerte y la sangre que Jesús derramó en su muerte y luego su vida, que está vivo. Dios aceptó el sacrificio de Jesús y dijo, lo acepto. Quiere decir que cuando tú dices, Dios, ese sacrificio yo creo que es el que me limpia a mí, Dios dice, Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. Vamos a terminar. 19. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos ¿qué? Así que por la desobediencia de uno, ¿cuántos somos pecadores? Muchos. Ahora, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Piensen eso. Piénsenlo.
somos constituidos justos por la obediencia de Jesús. Y la gente dice, pero tú lo que estás diciendo es que podemos creer en Cristo y vivir como nos dé la gana. Miren, el que de verdad cree en Jesucristo y Jesucristo vive aquí adentro y el Espíritu Santo vive aquí adentro, Dios, esa persona algo va a pasar en su vida que va a reflejar lo que está dentro. El que dice yo soy una oveja y todavía vive como perro, puede que hayan serias dudas si es oveja o no. Si tú ves que dice que es oveja, pero hace ¡jau, jau, jau! Tiene 4 patas y un rabo, pero dice yo soy oveja, está dura esa. Los cristianos, cuando yo recibí al Señor y el Señor entró en mi vida, los cristianos no somos perfectos porque todavía vivimos en este cuerpo miserable. Ya llegaremos ahí para que ustedes vean la experiencia de Pablo en el capítulo 7. Pero lo que Dios quiere es que nosotros nos demos cuenta que no nos vamos a aprovechar ahora de la gracia para vivir como nos da la gana. Al contrario, es que si Cristo vive en ti, tú no vas a querer aprovecharte de la gracia. No, lo que tienes ganas es de agradar a Dios. Te sientes una hormiga siempre. Te encuentras, antes había teléfono público y tú metías dinero y lo primero que había que hacer era chequear a ver si a alguien se le había quedado la peseta ahí. Y los cristianos tienen tanta conciencia de pureza que chequean. Oye, agarré una peseta que no era mía. Dios, cuando vive en nosotros, hace algo nuevo. Si alguno está en Cristo, una nueva creación es. Y Dios, la vida de Cristo, si está dentro, se va a reflejar por fuera. Así que no estamos diciendo, cree en Cristo, yo no creo en la gracia barata. Y ojalá que usted nunca crea en la gracia barata. Cree en Cristo y haz lo que te da la gana, como esos descarados por ahí que están. Yo conozco unos descarados, son descarados. Alguien me dijo, oye, pero qué palabra más fea esa, es verdad. Pero la Biblia la utiliza. No, voy a esperar a que legalicen la marihuana para entonces arrebatarme. Descarado. Descarado. Como si el Estado, como si las leyes del hombre estuvieran por encima de la ley de Dios. Mis hermanos, óigame bien, esto es un paréntesis, este es gratis, le doy aquí la contra de gratis para que se la lleven hoy y la mastiquen después, una frutica para que se le den un manguito ahora en la temporada de mango. Los cristianos, el entretenimiento cristiano muchas veces, cuando nosotros hacemos cualquier cosa que altere nuestro estado mental, que nos saca, hay cosas que alteran nuestro estado mental porque nos las prescribió un médico. Tenemos problemas y hay problemas medicinales, problemas de enfermedades, pero cuando es para placer y nosotros queremos alterar nuestro estado de ánimo, es que si a ti no te está animando y no te está alegrando y no te está bendiciendo la presencia de Dios en tu vida, tienes un problema serio. Si tú necesitas para alegrar tu vida, tener que alterar tu estado mental, tu capacidad mental, con sustancias químicas. ¡Wow! Que Dios nos libre de eso. Y Cristo me libró de eso. Me encantaba jalarme. Quería estar en nota lo más frecuentemente posible. Y qué interesante que entró el Señor en mi vida y esos deseos salieron. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti y hay algo nuevo y puro que empieza a pasar dentro de ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios es bueno?
Que Dios cambia vida, que Dios cambia vida. Bueno, terminamos aquí. Versículo 20. ¿Para qué se introdujo la ley? La ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado ¿qué? ¡Ah! Miren eso. La ley se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Así que de Moisés para adelante ha abundado el pecado, pero ahora gracias a Jesucristo sobreabunda la gracia del Señor. Versículo 21, terminamos con esto. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Así que el pecado reinó para muerte. Y gracias a que hace 2000 años Jesús murió y resucitó, ahora Jesucristo reina para darnos vida y para dárnoslas en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Piensen en esto, mis hermanos. Denle cabeza. Que el Espíritu Santo les dé iluminación para que ustedes puedan entender. Si lo tienen que leer 5 veces, léanlo. Eso es bueno. La palabra nos limpia, la palabra nos aclara. La palabra nos aclara. Yo quiero animarles. No tomen mi palabra. Lean la palabra, que yo creo que no hay mejor maestro que el Espíritu Santo. No hay mejor maestro que el Espíritu Santo. Aquí los maestros humanos hacemos un poquitico para, más o menos, para guiarlos en la buena dirección, pero el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Y tengo que decirles algo que muy triste, que es que los cristianos, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque las personas, el pueblo de Dios, no se pasa tiempo en las Escrituras. Si tú te pasas tiempo en las Escrituras, hay un hermano aquí que me dice: Freddy, estoy pasándome un tiempo en la palabra, chico, y algo está pasando. Tengo una sabiduría, me están pasando cosas dentro de mí. Tal vez estás sentado aquí esta mañana y a mí me edifica oír eso, porque me doy cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. La palabra de Dios trabaja cuando tú la lees. Cuando tú la lees y meditas en ella, de repente que la palabra empieza a saltar y empieza a iluminar tu mente y empiezas a entender cosas. Así debe ser. Amén. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo el salmista en el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. En ella yo medito todo el día. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreen de mí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, la palabra, no se conformen a esta dieta patética que yo les he dado hoy. Esta es una dieta, Dios tiene riquezas para usted en la palabra. Lea la palabra. Es más, hágase un experto en Romanos 5. Dios le va a revelar maravillas en su palabra. Amén. Y esta mañana, no sé qué queremos decirle a Jesús. ¿Qué le vamos a decir, Orlando? ¿Qué le vamos a decir? Métanle mano ahí. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a decírselo a Jesús. Dile: Jesús, te quiero. Quiero conocer a Jesús.
amigo, mi amiga, si estás aquí esta mañana y nunca le has dicho a Jesús: Jesús, hoy yo confieso con mi boca que tú eres el Señor. Yo he estado equivocado, he pensado mal, he entendido mal. Pero hoy entiendo que Jesús es el Señor. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús te ama. Jesús murió por ti. Lo sepultaron. Resucitó. Está vivo y está intercediendo por cada uno de nosotros. En esta mañana, si nunca le has dicho a Jesús: Jesús, yo quiero que entres en mi vida. Yo tengo sed de ti. Quiero que vengas y me des esa agua de vida de la que tú hablaste. Yo creo en ti. Creo que moriste. Me das el don del perdón, el don de la gracia. Tu sangre me limpia de toda la culpabilidad que tengo. Díselo a Jesús ahí donde estás. Díselo. Dile: Jesús, te recibo como mi Salvador. Hoy creo en ti. No lo había hecho antes, pero hoy lo hago. Díselo en este momento. Díselo en este momento. Dile: Jesús, te recibo. Un día lo hice yo y le dije: Señor, sálvame, dame vida eterna, que estoy perdido. Y Jesús me oyó. Y si me oyó a mí, te oirá a ti también. Dile: Jesús, te recibo. Creo en ti. Si hay alguien aquí, Señor, que no tiene la seguridad de que tú le has lavado todos sus pecados en tu sangre, mi amigo, mi amiga, dile: Jesús, tengo pecados, pero quiero que tú me los laves con tu sangre. Para eso moriste y resucitaste por mí. Díselo. Díselo en este momento, ahí en tu corazón, que el Señor te está oyendo. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Señor, te ruego por aquellos de nosotros que ya te hemos recibido, también te queremos conocer mejor. Queremos conocer tu palabra, Señor. Señor, danos amor, danos pasión por tu palabra. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mi hermano y mi hermana, pídele a Dios que te dé amor, pasión por la palabra. Que tú seas un lector asiduo de la palabra de Dios. El Señor te va a lavar la mente, el corazón, va a lavar tu vida, te va a cambiar las actitudes, va a obrar en tu vida sin tú darte cuenta inclusive, porque la palabra, cuando la leemos y la meditamos, la palabra nos cambia por dentro. Señor, danos ese amor, danos ese deseo, danos ese sentir por tu palabra. Hazlo con esta iglesia, Señor. Te vamos a dar gracias por todos los milagros que tú hagas en nuestras vidas. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en
Señor, estamos confiados que tú que comenzaste la buena obra en nosotros, la vas a perfeccionar para el día de Jesucristo. Te rogamos, Señor, por esta noche, por el concierto, que tú unjas con una unción especial a todos los que van a estar aquí ministrando con música, tu palabra. Úngelos, Señor, y úsalos. Y trae a muchos que necesitan esa palabra, esa edificación, esa adoración. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para ayudar y ser de bendición a otros, a muchos. Te damos gracias esta mañana por cada uno de mis hermanos aquí. Y mis hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde. Que el Señor haga resplandecer el rostro de Él sobre ustedes. Su entrada, su salida, que el Señor esté ahí con ustedes. Y que Dios haga muchas cosas, mucho más de lo que pedamos o entendamos. Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque Él tiene todo el poder. Así que en esta mañana los bendecimos, le damos las gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén, mis hermanos, amén, 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 mis hermanos. Que tengan un bello día, una bella tarde. Y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú seguirás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, no, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón, en mi corazón. Qué grande